Damos a Dios gracias una vez más, la bendición que nos concede de estar delante de su presencia y cerca de la Biblia, su santa palabra. El día de hoy regresamos a la serie de predicaciones basadas en los atributos de Dios, su carácter. Y con la ayuda de Dios, el día de hoy abordaremos uno de los atributos muy importantes dentro de el carácter de Dios, su fidelidad. El tema de esta predicación es la fidelidad de Dios. Es muy importante que los cristianos podamos entender y vivir en la fidelidad de Dios. Reconocemos que los atributos de Dios por muchos cristianos son entendidos y aceptados. Sin embargo, no todos los cristianos viven a la luz de esos atributos del Dios eterno que describe la Biblia. El día de hoy abordaremos con la ayuda de Dios este atributo que es de suma importancia. Voy a permitir acercarme a la palabra de Dios y leer para introducirnos a este momento de la palabra de Dios. Y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Y dice así la bendita y santa palabra de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La infidelidad es un tema común en el siglo XXI, en todas las áreas, en todas las esferas. Encontramos el tema de la infidelidad. Es un tema muy recurrente, tristemente, por los seres humanos, incluyendo por cristianos. Y encontramos la infidelidad desde los hogares, cuando hombres y mujeres no son capaces de cumplir la promesa que un día hicieron frente al altar, donde se comprometieron a ser fiel a su pareja. También encontramos la infidelidad en los negocios, donde personas no cumplen su palabra, y podemos ver en diferentes lugares cómo la infidelidad ha permeado las acciones de los seres humanos. Y dentro de este momento y tiempo en el cual vivimos, Dios levanta su voz para que nosotros, sus hijos, los cristianos, y aquellos también que no le conocen, puedan entender lo que representa la fidelidad de Dios. Porque el Dios que encontramos en la Biblia es un Dios fiel. Y cuando hablamos, o cuando la Biblia habla de fidelidad, habla de un Dios que es constante, de un Dios que no cambia en cuanto a sus promesas, en cuanto a sus juicios, en cuanto a su voluntad. Dios sigue siendo fiel. La Biblia nos habla de que la fidelidad es un rasgo distintivo del carácter de Dios. Para muchos cristianos no tienen problema en cuanto al tema de la fidelidad. Desafortunadamente, no todos viven en la fidelidad de Dios. Regularmente, cuando las circunstancias son adversas y no favorecen y agravan el corazón del hombre, muchos, incluyendo cristianos, les cuesta mantenerse en la fidelidad de Dios. Y es ahí donde muchas veces hay inconstancias. Cuando nosotros como cristianos entendemos la fidelidad de Dios y vivimos en la fidelidad de Dios, los temores no estarán en nuestras vidas. Muchos de los temores y ansiedades que experimenta el ser humano son resultados de que no logran entender la fidelidad de Dios. Hoy, probablemente algunos son presos de el desánimo, de la angustia, del dolor, de la zozobra. Y todo eso es porque piensan que Dios no es fiel y que Dios cambia y que las circunstancias que están viviendo han afectado su vida. Sin embargo, la Biblia nos habla de manera distinta. El Salmo 36, versículo 5, por ejemplo, habla un poco en relación a la fidelidad de Dios y dice lo siguiente: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La comprensión de la fidelidad de Dios por parte de los cristianos debe de ser muy clara. Y debemos de entender que por encima de las épocas y los tiempos, la fidelidad de Dios sigue siendo la misma. No cambia. Sus promesas siguen siendo fieles.
Una de ellas las encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 28, donde al final Jesús les habla a sus discípulos y les dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esa promesa sigue siendo fiel. Esa promesa sigue teniendo vigencia en nuestra vida. Cristo Jesús está con nosotros. Y eso debe de producir paz en el corazón del cristiano. La certeza que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y cuando nosotros vivimos a la luz de esa promesa, entonces sabemos que no enfrentamos la vida solos. Dios está con nosotros. Y ese es el mensaje de esta mañana con la ayuda de Dios. La fidelidad de Dios sigue estando presente en su pueblo. No solamente Dios quiere que entendamos el concepto de fidelidad, sino que vivamos en la fidelidad de Dios, en su voluntad. Jesucristo también habló en el Evangelio de Juan, en el mundo tendréis aflicciones. Jesús advirtió a sus discípulos que en este mundo enfrentarían momentos de dolor, de tribulación, de lucha. Pero al final dice, confiad en mí. Pero confiad, yo he vencido. Y esa promesa sigue siendo fiel en el tiempo presente. Y Dios quiere que nos apropiemos. Todos los días podamos nosotros vivir dentro de esa fidelidad de Dios. Y cuando el cristiano comienza a experimentar esa fidelidad, entonces tendrá una vida tranquila y en paz con su Creador. Y enfrentando las circunstancias en Dios, sabiendo que todas ayudan para bien. Jesucristo fue claro con sus discípulos como Dios lo es en esta hora con nosotros. Cuando Dios llamó a Abraham y le prometió que su descendencia sería bendecida y que sería una descendencia con un propósito eterno, esa promesa Dios la cumplió. Y eso nos habla de su fidelidad. Y Dios quiere despertar en nosotros, sus hijos, corazones fieles. Que sean los mismos cerca de su Creador, escudriñando su palabra, viviendo a la luz de ella. Más de 4000 años encontramos del momento cuando Dios le habló a Abraham acerca de su descendencia que le sería fiel. Y pasa el tiempo. Israel es llevado a Egipto en la esclavitud por más de 400 años. Pero Dios les había prometido que habría una bendición para ellos. Y después de 430 años, Dios envía a Moisés para cumplir su promesa de que serían llevados a la tierra prometida, Canaán. Y Dios siempre cumple sus promesas. Muchas veces para el hombre es un poco difícil entender que es importante esperar en Dios. Pero la palabra de Dios dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es como los seres humanos, que decimos y luego no cumplimos, que prometemos y luego no hacemos. El carácter de Dios es perfecto. Es un Dios soberano, es un Dios fiel. Y eso debe de despertar en el cristiano el deseo de vivir a la luz de esa fidelidad. 430 años y Dios envía entonces a un libertador para llevar a ese pueblo al lugar donde Él había prometido. Las promesas de Dios muchas veces no se cumplen en el tiempo que el hombre desea que se cumplan, sino se cumplen en el tiempo de Dios. Y Dios no ha dejado de ser fiel. Él sigue siendo fiel. Por eso Dios quiere que en esta hora entendamos nosotros lo importante que es su fidelidad. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esa es la diferencia entre Dios, el Creador, y nosotros, los seres humanos. Aunque muchas veces el hombre es inconstante en su caminar, en lo que prometió un día cuando le entregó su vida a Cristo, Él sigue siendo fiel. ¿Cuántas veces hemos visto personas, cristianos, los cuales en algún momento proclamaron, confesaron que le serían fiel a Dios sin importar las circunstancias que vivirían?
Sin embargo, con el paso de los años hemos visto que esa promesa no fue cumplida y es así como vemos muchos cristianos que han abandonado las filas del Evangelio. Sus vidas son inconstantes y son muestra o sinónimo de que han sido infieles frente a aquello que prometieron. Por eso ahora Dios quiere hablarnos de que a pesar de que el ser humano, inclusive el cristiano, en esa condición caída, muestra infidelidad en algunos momentos, Dios sigue siendo fiel y no ha cambiado. Y eso es muy importante que Dios quiere que entendamos en esta serie. Que conozcamos a ese Dios fiel, que con el paso del tiempo sigue siendo el mismo. La palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 41 dice: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. La promesa que en un inicio le hizo a Abraham, la cumplió. Pasó un tiempo. 430 años, quizás fueron muchos años, pero Dios cumplió. Y Dios nos enseña a nosotros a ser pacientes. Las promesas que están en su palabra, en la Biblia, para nosotros, su pueblo, siguen siendo vigentes. Pero Dios quiere que tengamos ese carácter de fidelidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos habla de un tema importante que Dios quiere que meditemos en relación al carácter de Dios. Mantengamos este texto. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En la vida del ser humano hay periodos de problemas, de tribulaciones, de luchas, en las cuales algunos retroceden en su vida cristiana, algunos otros se alejan de las cosas de Dios. Pero el texto que encontramos y que hemos leído en Hebreos nos habla de cómo debe de ser la vida del cristiano. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y eso habla de la fidelidad. La fidelidad que Dios espera de sus hijos. Aquellos que los llamó a un ministerio, Dios quiere que sigan siendo fieles. Aquellos que les llamó a servir en la iglesia, aquellos que nos llamó en el ministerio, Dios quiere que sigamos siendo fieles, que no seamos fluctuantes. Porque Dios no cambia, Dios sigue siendo fiel. Porque el que prometió va a cumplir. Y ya dijimos el texto de Mateo capítulo 28, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los días implican días buenos y días malos, días difíciles y días en los cuales es fácil vivir la vida en el Evangelio. Pero todos los días Jesús prometió estar con nosotros y Él quiere que vivamos a la luz de esa promesa, concentrados, esforzándonos, sin fluctuar, porque Dios es fiel. No solamente que conozcamos este concepto de Dios, sino que vivamos en esa palabra de fidelidad de parte de nuestro Dios. Hay momentos en los cuales Dios pareciera para muchos está lejos, porque la tribulación ha llegado a su vida y ha sido difícil enfrentar la vida en esta tierra. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas a los Corintios en relación a lo importante que es Dios en su fidelidad. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en ese momento Dios, a través del apóstol Pablo, les escribe acerca de la seguridad absoluta que conlleva cuando Dios hace un llamado. Estamos cerca de Dios no porque nosotros hayamos querido, lo hayamos deseado. Estamos cerca de Dios porque Él nos amó primero. Porque a través de su gracia nos alcanzó y nos dio la bendición de ahora ser parte de su pueblo. No somos hijos desamparados, ni hijos sin padre. Tenemos un Padre Celestial que constantemente nos guarda y nos sostiene. La confianza del apóstol Pablo en la seguridad absoluta del cristiano se basa no en las fuerzas de ellos, ni en las soluciones a los problemas, sino en la fidelidad de Dios.
Ahora, no solamente Dios es fiel, su palabra sigue siendo fiel, no cambia. Y ahí Dios quiere que entendamos lo importante que es eso para nosotros. El Salmo 119, 175 dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. El sufrimiento y la aflicción en la vida del salmista entendió que dentro de la fidelidad de Dios habían momentos de disciplina, donde Dios trataba con el corazón del hombre. Y cuando Dios trata con nuestras vidas, porque nos ama, lejos de rechazar su amor y lejos de alejarnos de Dios, debemos de entendernos que esa disciplina, ese trato de Dios en nuestras vidas, es porque Él es fiel a su trato con nosotros. Por eso el salmista dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Dios es fiel, Dios no cambia en esa fidelidad. Y cuando llega la disciplina al cristiano, llega con un propósito, porque Dios quiere irnos cambiando a la imagen de Cristo, donde su nombre sea exaltado, donde su nombre sea glorificado. Malaquías, capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La fidelidad de Dios es tan grande que por esa razón de su fidelidad es de que hoy nosotros podemos estar leyendo su palabra, podemos estar cerca de Él. Es gracias a su fidelidad, a que no cambia, a que es el mismo, que hoy podemos nosotros estar firmes. Por eso el texto de Malaquías, porque yo Jehová no cambio, no solamente habla de que Dios es inmutable, sino que Dios es fiel. Ahora, la pregunta que surge después de estar revisando estos textos es, ¿estamos siendo fieles en este tiempo con Dios? ¿Nuestra vida como cristianos está siendo fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Estamos siendo fieles en orar? ¿Estamos siendo fieles en leer, en escudriñar la palabra y sobre todo en ponerla por obra? Porque desafortunadamente hay cristianos que solamente por un lapso de tiempo buscan a Dios. Por un momento se acercan a Él. Pero Dios quiere que aprendamos a ser fieles. Que sus hijos seamos cristianos fieles. Isaías 51, versículo 9 y 10. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Y aquí encontramos que fue Dios el que libertó a Israel con mano poderosa. Y lo que Isaías está hablando es, si Dios fue fiel en el pasado, esa fidelidad nos debe de llevar a vivir en paz en el presente. Esa fidelidad nos debe de llevar a tener la seguridad que en el tiempo presente y en el futuro ese Dios seguirá cumpliendo sus promesas, nos liberará del peligro, nos sostendrá por encima de la prueba y nos guiará hasta el final de nuestros días en esta tierra y nos encontremos con Él por la eternidad. Ahora, esa misma fidelidad en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene a redimir a los pecadores, cobra una vigencia muy importante. Dice primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sea cuales fueren los propósitos de Dios, siguen siendo eternos y vigentes, porque Él es fiel. Dios nos llamó a una herencia incorruptible. Probablemente hoy el escenario es distinto, probablemente hay aflicción, hay prueba, hay lucha, sin embargo, tenemos la promesa de un día apropiarnos de esa herencia incorruptible, la cual está diseñada en Cristo Jesús. Incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos
para nosotros, dice la Biblia. Esta mañana Dios quiere dejar este mensaje en el corazón de su pueblo, el corazón de su iglesia, y a entender un poco más lo que es la fidelidad. Que aprendamos a vivir dentro de esa fidelidad. Y por encima del tema de infidelidad del tiempo presente, podamos sobreponernos como cristianos y ser personas, hombres y mujeres, fieles a nuestro Creador, fieles a nuestro llamado, fieles a nuestro compromiso en esta tierra con nuestro Creador. Por último, el Salmo 33, versículo 11 y 12, el consejo de Jehová permanece para siempre. Y habla de su fidelidad. Siempre está ahí el consejo de Dios. Permanece, sigue hablando, sigue ministrando a tiempo y fuera de tiempo. El consejo de Dios permanece. Y eso nos habla que por encima de las épocas de los seres humanos hay un Dios que se levanta para aconsejar y exhortar a su pueblo, porque Él es fiel y Él no cambia. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dichosos, felices aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Felices y dichosos aquellos que somos redimidos por la sangre de Cristo. Porque siempre habrá un consejo de parte de nuestro Creador, porque Él es fiel. Y gloria a Dios por su fidelidad. Porque mientras Dios siga siendo fiel en sus promesas, con su palabra, Dios espera que los cristianos también seamos fieles en nuestro llamado. Ahora, necesitamos un equilibrio. Dios no solamente es fiel en sus promesas, fiel en su palabra, fiel con sus santos, pero también Dios es fiel con los juicios. Todo aquel que acepte el Evangelio a través de Cristo Jesús, por medio de su gracia, alcanzará la salvación. Pero aquel que desecha y niega ese mensaje de esperanza, las buenas nuevas del Evangelio, también cosechará de acuerdo a su decisión. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es para todos, pero no todos querrán recibir el mensaje del Evangelio. Pero Dios también es fiel en ese mensaje. Su fidelidad es para todos. Pero no todos querrán vivir a la luz de la fidelidad de Dios. No todos querrán aceptar el mensaje del Evangelio. El plan de salvación en Cristo Jesús, no todos lo abrazarán. Pero cada quien cosechará y Dios también es fiel en esa área. Dios sigue siendo fiel con sus justos. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Y también habla de fidelidad. También Dios es fiel en esa área. Y Dios tampoco tomará por inocente al culpable. Porque Dios es fiel. Esta hora Dios nos habla a considerar este mensaje en nuestra vida. Reflexionar y corregir para vivir a la luz de su Evangelio. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.